Pero vivimos con ello, ¿verdad? Vivimos con ello. En esta semana, esto no es ni introducción ni nada, la verdad es que quiero hacer patente esto, hermanos, porque tenemos que seguirnos cuidando, ¿verdad? Tenemos que seguirnos cuidando de este virus, de esta pandemia que nos ha tocado vivir. En la semana les puedo decir que prácticamente tuve información de cerca de 10 familias, no personas, familias que han sido contagiadas con el virus. Familias, digo, cercanas, de conocidos también. En nuestra iglesia hermana del Calvario hay varias familias. En nuestra iglesia hermana de los Olivos hay varias familias. Y bueno, incluso con conocidos, con amigos, con familiares, hay mucha gente que se está contagiando del virus, hermanos. Hemos tenido cifras alarmantes todo este tiempo, y eso no se lo digo para que sufra o se preocupe, ¿no? Si se preocupa, bueno, le sugiero 4 predicaciones de la serie anterior para que no esté tan preocupado. Realmente es importante saber que de algo vamos a morir, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser prudentes y tenemos que atender a la voluntad de Dios en lo que queremos hacer, en lo que quiere que hagamos aquí en la tierra mientras estamos aquí. Y bueno, solamente les quería transmitir esto y también un poquito comentándoles esto para que sepan por qué estamos tomando nosotros la medida de nuevamente no reunirnos presencialmente. ¿Sí? Yo por más que me quiera aguantar, no puedo evitar abrazarlos, no puedo evitar estrechar algunas manos porque tengo tanto tiempo de no verlos que el día que los veo, bueno, quiero abrazarlos por todos los días que no se ha podido abrazar, ¿no? Entonces, yo sé que muchas personas, al igual que yo, pues van a sufrir de lo mismo, entonces es mejor evitarlo, entonces, ¿no? Me da mucho gusto ver a mi hermano David conectado, así como a Yola, que anda por allí, Karina, bienvenida también. Varias ventanas nuevas, no puedo decir caras nuevas, ¿verdad? Hay algunas personas que por situaciones, Yolita, que por situaciones en sus hogares no pueden activar sus cámaras y está bien. Hay personas que tienen una justificación clara, que me la han comentado y que pues, obviamente están justificados de alguna manera, ¿no? Y bueno, quiero animarles, hermanos, a que en todas y cada una de las reuniones a las que nos conectamos, usted se prepare como si fuera a ir presencial. Sí, prepárese como si fuera a ir presencial y también permanezca durante la reunión como si estuviera en una reunión presencial, con el orden debido, con la compostura adecuada, porque sí le voy a informar, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones nos ha sucedido que se ve demasiada actividad en alguna ventana, están haciendo algunas cosas y distraen a los demás participantes de la reunión. Incluso, con todo respeto se los digo, hay algunas personas que a veces se han estado, pues, durmiendo en la pantalla, ¿verdad? Yo sé, a veces estamos cansados. Yo pienso en mi hermana Carla, como después de una velada no sé, 12, 24 horas, puede estar conectada aquí con sus hermanos buscando tener comunión. Y es imposible que no estemos, a lo mejor adormilados en algún momento. Pero si usted se siente así, digo, a mí me ha pasado incluso estando presencial, ¿verdad? Entonces yo me levanto, me echo aire, tomo agua, no sé, para poder estar pendiente de la reunión. Y si usted se siente demasiado cansado o definitivamente las circunstancias que están existentes en su casa no le dan para estar eh, con una manera, de manera, no sé, prudente en la reunión, ¿verdad? A estar atento, entonces apague su cámara, porque si no, nosotros lo vamos a hacer. Yo ya di instrucciones a quienes nos ayudan con el Zoom, a que si ven alguna actividad distractora, ¿verdad? Pues procedamos a apagarles el video. Entonces, eh, les pido que tengan esa actitud, hermanos, y si no la pueden tener por las circunstancias que hay en su casa, apaguen sus cámaras. Pero procuremos, los que estamos con nuestra cámara encendida, tener la atención en lo que estamos haciendo, evitando estarse levantando, levantando, regresando o haciendo otras cosas. Si tiene otras cosas que hacer, atiéndalas. Y en el momento que tenga oportunidad de tener la atención al servicio, entonces acompáñenos. ¿Sí? Se lo digo en amor y se lo digo
de verdad, esperando que todos podamos tener la mejor experiencia de nuestras reuniones virtuales. Una vez más, gracias a todos por estar aquí en esta su iglesia virtual por el momento, ¿verdad? Siervo fiel. Bienvenidos todos. Y vamos a adentrarnos en lo que queremos adentrarnos el día de hoy, ¿verdad? En la predicación de la palabra de Dios, en la exhortación. Y bueno, vamos a darle continuidad a nuestra nueva serie que empezó nuestro hermano Misael la semana pasada. Y hoy estamos hablando acerca de la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo. Verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo. Como mencionaba nuestro hermano Misael la semana pasada, estamos manejando 3 diferentes tipos de sermones o predicaciones. Estamos predicando un libro, estamos predicando un tema o estamos predicando una doctrina, una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza fundamental de nuestra fe. En este caso, ¿qué es lo que estamos predicando? Pues estamos predicando doctrina, porque estamos hablando acerca de la iglesia. La iglesia es un concepto doctrinal que hallamos en nuestra Biblia. Entonces, pues como tal, lo tenemos que abordar, lo tenemos que atender, lo tenemos que aprender. Y sobre todo el enfoque que le estamos dando. Verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y nos estamos basando en un versículo bien hermoso, súper bonito, porque nos habla acerca de cómo era nuestra iglesia primitiva, ¿verdad? En los inicios, en el libro de Hechos. Sabemos que Hechos es un libro de transición y justo en la semana platicaba con una hermana al respecto, porque hablábamos acerca del tema del bautismo, ¿no? Porque alguien decía por allí, no es que el bautismo es para el perdón de pecados. Y entonces a través de Hechos vemos cómo el evangelio se torna del pueblo de Israel al pueblo gentil. Y entonces vemos la transformación de los eventos y cómo es el bautismo que nos toca a nosotros y cuál es el objeto del bautismo, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, hoy no vamos a hablar de eso, pero estamos hablando acerca de ese versículo que está en Hechos 2, pero antes de adentrarnos en esta parte, cuando hablamos acerca de la iglesia, y nosotros estamos hablando acerca de la iglesia verdadera, ¿no? No estamos hablando de la religión correcta, ¿sí? No estamos hablando acerca de las diferentes iglesias que existen, no. Queremos hablar acerca de la iglesia verdadera que se presenta en la Escritura. Esa es la iglesia verdadera. Y la religión verdadera es Cristo. Eso es la religión verdadera. El Cristo presentado en la Escritura de pasta a pasta, hablándonos acerca de ese tema de la Biblia que es la redención del hombre, ¿verdad? El establecimiento del reino de Dios. Muchas cosas se podrían hablar acerca de la iglesia. Y más aún, como les decía, de la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Nosotros de ninguna manera pretendemos decirle que esta iglesia es la iglesia verdadera y que tiene la verdad absoluta, porque no es así. Somos hombres, somos falibles, tan falibles como cualquiera, y hablar acerca de la iglesia verdadera nos lleva a la escritura, nos lleva a entender a través de la Biblia, donde está la palabra de Dios, para poder encontrar realmente cuáles son las características fundamentales de la iglesia verdadera. Esa iglesia que el apóstol Pablo nos presenta como el cuerpo de Cristo, como el cuerpo de Cristo. A manera de introducción, quiero mencionarle, ¿verdad?, conceptos que hemos presentado en otros foros. Hablar acerca de la iglesia. Tenemos que mencionar forzosamente lo que es la iglesia universal. Y de una manera práctica, lo que podemos decir es que la iglesia universal es, como les he repetido anteriormente, un conjunto general, ¿verdad?, de todos los seres humanos que han creído en Cristo como su Salvador y que lo tienen por Señor de sus vidas. Y que además se identifican, ¿verdad?, con el propósito de Dios y que viven de acuerdo con esas enseñanzas. ¿Para qué? Para poder cumplir ese propósito de Dios. Y nos encontramos una figura en la Biblia que se habla de la iglesia local. De verdad, cuando se habla en la Biblia acerca de la iglesia, hermanos, son pocas, pero pocas las veces que se habla de la iglesia universal. Normalmente cuando en la Biblia se habla acerca de una iglesia, se habla de una iglesia con personas ubicada en un lugar geográfico, en la casa de alguien, en la ciudad de alguien. No se habla de manera universal. Son pocas veces las que se habla
acerca de la iglesia universal. Entonces, ¿qué vamos a entender como la iglesia local? Bueno, la iglesia local la vamos a definir como una asamblea de cristianos nacidos de nuevo, como leemos en Juan 3, ¿verdad? Bautizados también, que hacen un pacto en amor para reunirse regularmente bajo la autoridad de las escrituras y el liderazgo de los ancianos, autoridades que hay en la iglesia, para adorar a Dios. Esto es, hermanos, el poder ser también una imagen visible del evangelio a las personas de afuera y de esta forma, pues darle gloria a Dios. Bueno, y me podrán decir, bueno, ¿y qué hace la iglesia? ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia? Bueno, pues la iglesia debe hacer algunas cosas para poder ser una iglesia. Las personas se reúnen regularmente ¿bajo qué concepto? Pues es en el amor del evangelio, hermanos. Ese evangelio que todos hemos creído y que nos ha dado salvación en Cristo. ¿Y para qué nos reunimos? Bueno, para oír la palabra de Dios predicada, para cantar, para orar, para ofrendar, como acabamos de hacer también, y para practicar las ordenanzas establecidas por el Señor, que son el bautismo y la cena del Señor. Esto además nos lleva a que los miembros nos preocupemos amorosamente los unos de los otros. Y el día de hoy, el versículo clave que vamos a tener es el que está en Juan 13:35, perdón, donde dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y muchas veces el amor implica poder tener actividades dentro de la iglesia como la misma aplicación o práctica de la disciplina. Sí, la disciplina existe en la iglesia, en algún otro momento hablaremos de ello. Pero ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Esto es lo que hace la iglesia, pero ¿cuál es el objetivo principal de la iglesia? Quiero que queden claros estos conceptos, hermanos, porque a veces decimos, bueno, ¿y para qué sirve la iglesia? ¿Y para qué sirve ir a la iglesia? ¿Y a qué vamos, no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Lo que podemos decir, en resumen, es que la iglesia es el plan estratégico de Dios para la evangelización del mundo. Este plan tiene una misión primordial que se alinea con el propósito de Dios y es ir a todas las naciones para ser discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo ha mandado, predicarles el evangelio, bautizarles y enseñarles todo lo que Cristo ha mandado para que lo obedezcan. Y eso incluye, ¿saben qué? Formar nuevas iglesias locales. El plan de Dios en cuanto a la iglesia nunca fue tener 5,000 gentes reunidas en un auditorio, hermanos. Yo no veo eso en la escritura. Yo veo que se convirtieron 3,000 por acá, se convirtieron 5,000, pero una vez que se convirtieron, todos fueron a sus ciudades y vemos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Juan, escribiendo, hablando, visitando a iglesias, entidades locales, entidades con un número de asistentes finito. El día que Dios quiera que aquí en Siervo Fiel haya 500 gentes, pues vamos a tener que hacer 3 siervos fieles, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos enseña la palabra de Dios es que tenemos que tener comunión como hermanos. Y siendo 5,000 personas, imagínense que estuviéramos repartiendo tamales el domingo de resurrección a 5,000 personas. Pues no vamos a alcanzar a saludarnos los unos a los otros y oye, ¿qué sabe tu tamal? O ¿cómo te salió tu tamal? ¿No? Imagínense a la güera haciendo 5,000 tamales. Si nos tocara de a uno, ¿verdad, güera? Pues no, sería demasiado. Entonces tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar de una manera práctica. Y el día de hoy vamos a hablar de eso, acerca de la comunión. Acerca de la comunión. Ok, no nos podemos brincar esto. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Es ese. Somos la herramienta para el plan de Dios de la conversión de todo el mundo. Si Dios quiere que todo el mundo sea salvo y vengan al conocimiento de la verdad, la iglesia local es su herramienta, es su estrategia. Y nosotros estamos dentro de ella, formando parte de este cuerpo, cuya analogía nos presenta el apóstol Pablo. Y con esto, bueno, pues espero que se despejen de sus mentes esos conceptos de que la iglesia es solo un edificio o un club social de creyentes o un mercado de buenas ideas, ¿no? Para vivir mejor o para vivir bien. Es una fraternidad sometida a la palabra de Dios. Ahora, como iglesia, ¿cuál es nuestra misión? No sé si usted lo sabía. Me hubiera gustado poner una ilustración, una imagen, para recordarles, siervo fiel, cuál es la misión de nuestra iglesia. Sí, como iglesia tenemos un enunciado que nos presenta como misión, así como las empresas
que ustedes ven en el internet y que tienen una misión, una visión, una estrategia, nosotros tenemos una misión establecida, que está 100% basada en la escritura y alineada con lo que le estoy diciendo. Nuestra misión es compartir a las personas el plan de salvación de acuerdo con las escrituras, guiarles a la madurez espiritual y formarles como siervos fieles a Dios. ¿Sí? En el sentido más práctico, esto quiere decir que evangelizamos para hacer discípulos y discipulamos para hacer evangelistas. Yo les paso el nombre del hermano del que tomé esa frase porque lo tengo que citar, pero lo leí en algún libro y mi hermano decía esto, ¿no? ¿Sí? Que nosotros evangelizamos para ser discípulos y discipulamos para ser evangelistas. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, hermanos. ¿Sí? A través de esta estructura llamada cuerpo por el apóstol Pablo, también hecha semejante a la familia, porque fue primero la familia, no la iglesia. La iglesia se comporta como la familia, no la familia como la iglesia. También tengamos claro eso. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Porque el Señor Jesús, cuando nos llamó, dijo, vengan en pos de mí, perdón, y los haré pescadores de hombres. ¿Cómo llegamos entonces a este entendimiento, verdad, de lo que la Biblia dice acerca de lo que es nuestra misión o nuestro propósito? Bueno, porque el propósito de Dios es ese, que todos los hombres vengan al conocimiento del Evangelio. Y alguien en la semana me preguntaba, ¿no? Bueno, porque yo le decía, ¿no? Que nosotros habíamos sido creados o hechos para darle gloria a Dios. Y me preguntaba, bueno, ¿por qué? Bueno, porque ese es el propósito de Dios para crearnos, ¿no? Es para lo que existimos, es para lo que estamos aquí. Y glorificar a Dios es, también ya lo habíamos mencionado en algún momento, es magnificarlo, es hacer que se vea grande. Y eso incluye a la iglesia. Nuestra iglesia tiene que hacer que las personas de afuera vean que Dios es grande, que Dios es glorioso. Dice en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Nosotros somos también de Él y por Él y para Él. Dice en Efesios 3:21 también, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y dice en Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Por qué hemos sido hechos para la gloria de Dios? Porque así lo quiso Dios. Él nos hizo específicamente para ese propósito. Entonces, nuestro propósito lo podemos pues declarar de esta forma, ¿no? Que es glorificar a Dios. ¿Y cómo lo glorificamos? Bueno, con esto termino esta parte donde les quiero decir el significado de la iglesia, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué es? Eclesia, sí, asamblea, los que nos reunimos, los que estamos juntos. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que seamos discípulos que llevamos fruto. Eso es la iglesia, es el propósito de la iglesia. Y me van a decir, bueno, de por sí tuvimos una introducción de 45 minutos con el hermano Misael la semana pasada y hoy otra introducción gigante. La introducción de la semana pasada se imponía, hermanos. Teníamos que ligar lo que estamos haciendo en nuestra iglesia, porque es un esfuerzo por estructurar todos los temas y de una manera coherente, consistente, y eso los presentando a ustedes para que ustedes tengan un entendimiento general de lo que es nuestro propósito como creyentes, como cristianos. Y aún las clases de escuela dominical que empezaron el día de hoy se empatan perfectamente con lo que estamos haciendo. Nuestra lectura bíblica de la semana se empata perfectamente. Todo tiene que ir ligado, porque queremos darle precisamente esa unidad a todo lo que estamos haciendo. Y hoy también vamos a hablar de eso, vamos a hablar acerca de la unidad. Pero empezamos la semana pasada a hablar acerca de un tema importante, acerca del perseverar. Acerca del perseverar. Dice en Hechos 2, y en esta ocasión me voy a regresar un y más. ¿Se acuerda que nuestro hermano Misael nos decía que el versículo 42 empezaba con y perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Decía, bueno, si empieza con un y, es que hay algo antes. Y hablaba de que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿La palabra de quién? Nos tenemos que ir más atrás, vayamos al 40, ¿no? Y con
Otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y entonces me acuerdo de Filipenses, ¿no? Que decía esta generación maligna y perversa. La Biblia está totalmente unida, hermanos. De verdad. De pasta a pasta es un tema. Es un tema. Nos habla de la persona de Cristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Y encontramos perfecta unidad en todos los libros. Entonces, ¿de quién está hablando este pasaje? Pues nos está hablando del apóstol Pedro. Recuerdan, ¿verdad? Ahí en Pentecostés él se levanta y entonces empieza a predicar y se convierten 3,000 personas. Y tenemos una premisa, ¿verdad? Que recibieron su palabra y fueron bautizados. Y llegamos al meollo de esta serie, ¿no? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y la semana pasada tratábamos de exponer precisamente lo que era perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pero en ese tema, ¿sabe? Hemos abundado, casi cada predicación podría terminar con el hashtag, que le llaman, ¿verdad? En el internet, hashtag lee tu Biblia. Así. Lee tu Biblia. Ese es el mensaje. Lee tu Biblia. Perseverar en la doctrina de los apóstoles no es más que precisamente conocerla y practicarla. Es hacer lo que dice la Gran Comisión. Aprender para hacer lo que el Señor Jesús nos enseñó. Y para que podamos continuar adentrándonos ya en el tema, en lo que es la perseverancia de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, que persevera en estos cuatro conceptos, ideas, tareas fundamentales. Acompáñame ahora, por favor. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque, como veíamos la semana pasada, qué importante es que podamos tener una Biblia en nuestras manos. Qué importante es que podamos confiar en ti y en Jesús como nuestro Salvador. Confiar en el Evangelio, confiar en su muerte, en su resurrección y el poder ser parte de esta hermosa iglesia local que tú has formado, Señor. Porque no es nuestra, es de Jesús. Es el cuerpo de Cristo. Y Señor, estamos delante de ti, prestos a escuchar lo que tú nos quieres enseñar y revelar en tu palabra el día de hoy. Te pido que sea tu palabra lo que sea expuesto y no la opinión de tu siervo, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que están conectados el día de hoy y que, Padre, tú estés protegiéndoles, que tú estés supliendo cualquier necesidad, que tú estés consolando, que tú estés animando, Señor, que tú estés perdonando, que estés exhortando. Y gracias, Padre, porque a través de todas estas cosas sabemos que tú nos estás amando cada día. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vámonos a Hechos. Justo estamos en Hechos 2:42. Y perseveraban. Mi hermano Misael, perdón, usó algunos sinónimos con algunos versículos la semana pasada, pero a mí de repente me gusta irme a, ya saben, ¿no? Al griego y decir qué significa la palabra y cómo la podemos aplicar, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, pero ¿qué es perseverar, no? Yo sé que yo tenía así como que la idea de, pues perseverar es como ser constante, así insistente, ¿no? Perseverancia está en griego, porque sabemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, y si no lo sabía, pues ya se lo dije, el que tenemos es una traducción del griego. Y la palabra que usa ahí el apóstol Pablo es proscartereo. No es pues cartereo, no, es proscartereo. ¿Ok? Proscartereo. Y significa constantemente diligente. Ya no necesito decirle más. Con esa breve definición de 2 palabras, es la idea que le quiero transmitir. Constantemente diligente. ¿Qué es constantemente? Siempre, permanente, a toda hora, constante. ¿Sí? ¿Y qué es diligente? Se lo voy a poner con la contraparte.
Ser diligente es lo contrario a ser indolente. Indolente es como que, no me importa, lo que pase, sí, se me olvidó el cubrebocas, no importa. No, se me pasó el día de la vacuna, no importa. ¿Sí? Eso es ser indolente, que no le importe lo que está pasando, ¿no? Entonces, lo contrario es ser diligente, o sea, presto, atento, listo para hacer. Entonces, perseverar es eso. Entonces, todos debemos tener proscartetereo, que es ser perseverantes. Y encontré una definición que me gustó mucho porque tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es adherirse estrechamente a una persona, pero como servidor, como a su servicio. ¿Qué tal? Perseverar. ¿Sí? Eso es proscartereo, según dice el señor Strong en su referencia gigante y exhaustiva. Eso es perseverar. Entonces, en lo que nos muestra el apóstol, en lo que nos muestra aquí Lucas, ¿verdad? En el libro de los Hechos, que él escribió los Hechos, nos dice aquí cómo funcionaba la iglesia en su nacimiento. Perseveraban, o sea, eran constantes, pero eran diligentes. Y dice primeramente en la doctrina de los apóstoles. ¿Pero por qué tanta Biblia? ¿No? ¿Por qué tengo que leer todos los días? Y aparte tengo que ir a la predicación el domingo. Y ahora ya sacaron que la escuela dominical. No, qué bárbaros. ¿Qué no tienen que hacer? ¿No? Qué bárbaros. Le sugería a una hermana, ¿verdad? Hermana, lee el Salmo 119. Lee el Salmo 19 para que te enamores de las palabras del salmista cuando se refiere a la palabra de Dios. ¿Cómo la trata? ¿No? ¿Cómo se expresa de ella? Y a partir de ahí, enamórate tú. Busca ese gozo en estudiar la palabra de Dios. Y sí, a veces decimos, no, es que en Josué dice que esfuérzate y sé valiente, y sí, cómo no. Pero también dice que guarde la palabra de Dios y que no se aparte de ella y que entonces le va a ir bien. Y el Señor Jesús que decía, si me amas, guarda mis mandamientos. Y a veces decimos, amado Dios, te amo, Señor. Pero el Señor no acepta chocolates, ni acepta tarjetas de Amazon para comprarse cosas. Él quiere nuestra obediencia, que creamos y que obedezcamos. Entonces, con todo eso que le estoy diciendo, estoy hablando de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Toda esa actividad de lectura bíblica, toda esa actividad de estudio bíblico, es porque nuestra fe, hermanos, está basada en la Biblia, en la Escritura. Nuestra misma salvación. El día de hoy estudiábamos el paso 1 en el grupo de principios básicos y estudiábamos la palabra salvo. ¿Por qué somos salvos? ¿Ser salvo? ¿Salvo de qué? Bueno, de la condenación eterna. Y vimos que recibimos vida eterna por gracia de parte de Dios. Pero ¿por qué puede usted decir que es salvo? Pues es que yo creí en Cristo. Es que yo acepté a Cristo. Es que yo levanté la mano. Es que yo confié en Cristo. Es que yo sé que tengo la salvación por la fe en Cristo y en que murió y que resucitó. ¿Y sabe cuál es el resumen de todo eso? Que sabemos que somos salvos porque está escrito en la Biblia. De lo contrario, usted no lo podría decir. Lo sabemos porque está escrito. Primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepas. Discúlpame, de verdad, no te puedes hacer a un lado. O guardas la palabra de Dios o no estás cumpliendo con un mandamiento de Cristo. O simplemente no amas a Dios. Porque fue lo que Jesús dijo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y guardarlos, ya lo hemos dicho, ¿verdad?
es ponerlos por obra, es hacerlos, guardarlos, es meditarlos, es memorizarlos, es apropiármelos, es practicarlos. Eso es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y sabemos quién es el apóstol de los gentiles, sabemos que es Pablo. Pablo se identifica a sí mismo como tal. Y por eso les decía lo importante que es el libro de Hechos, porque es una transición. El evangelio primero estaba totalmente volcado hacia el pueblo de Israel y de ahí se vuelca al pueblo gentil. ¿A través de quién? Principalmente del apóstol Pablo. Él es nuestro apóstol. Y la mayoría de las cartas que vemos en el Nuevo Testamento dirigidas a iglesias locales, las escribió el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál es la doctrina que debemos seguir en nuestras iglesias? Pues la doctrina que nos enseña el apóstol Pablo. En algún momento hablaremos de ello, ¿verdad? El evangelio de Pablo, el evangelio de Cristo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos nos enseñan a guardar todo lo que Jesús enseñó. Esto es el resumen de lo que sería perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pero hoy tengo que continuar con ese versículo, porque en esta serie estamos predicando un solo versículo, ¿no? Y es ese versículo, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar en la comunión unos con otros. Y encontramos varias frases en nuestra Biblia que hablan acerca de los unos a los otros. Y lo que encontramos ahí es una dupla en la que yo quiero que usted se ubique. ¿Es usted un uno o es usted un otro? Los unos a los otros. De eso habla la comunión, los unos a los otros. Pero los unos no eran los de un personaje ahí de Asia, ¿no? Ya no me acuerdo, ya lo iba a mencionar, pero los hugonotes, no, los unos, seguramente los dirigía alguien por allí que se me fue ahorita el nombre. Aquila, sí, creo que sí. Entonces, no son esos unos, sino hablo de los unos y los otros, de nosotros y ustedes, los unos y los otros. Y hoy yo quiero que usted llegue a esa conclusión. Si es usted un uno o es usted un otro. Porque la Biblia habla de que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros, que nos soportemos los unos a los otros, que nos exhortemos, que nos amonestemos, que nos recibamos, que nos hospedemos los unos a los otros. Entonces, yo no sé, ahorita me quedo pensando, ¿soy un uno o soy un otro? Me iré, si yo fuera de los unos, me iría a hospedar a su casa. ¿No? Pero si fuera un otro, diría, ¿y por qué no me amas, no? Porque los unos tienen que amar a los otros. Entonces yo soy del equipo de los otros. Yo quiero que me ames, ¿no? Quiero que me soportes, quiero que me toleres, quiero que me animes, quiero que me exhortes, porque yo soy del grupo de los otros. Mira, aquí están los otros y acá están los unos, ¿no? Entonces, de eso se trata la comunión, de los unos contra los otros, de los unos con los otros. ¿Y sabe? Esta palabra comunión, sí, ahí va el hermano otra vez con el griego. Bueno, pero esta ya te la sabías. Comunión, koinonía. Eso significa comunión. ¿Y qué es comunión? Bueno, es compañerismo, participación, interacción, ayuda y contribución. Entonces hace sentido, ¿no? Eso de los unos a los otros. Pues voy a cuidar el reloj porque realmente tengo demasiadas cosas que decirles y yo creo que no me va a dar el tiempo. Pero espero que hoy entendamos si tú eres un uno o eres un otro. ¿Quién serás? Bueno, ve pensando. La comunión, la koinonía, compañerismo, dice, participación, interacción, ayuda, contribución. Todo eso nos habla de relaciones interpersonales. Sí, suena un poquito dominguero, pero es las relaciones entre personas. ¿Cómo se dan? Yo sé que hoy día, por el tema de la pandemia, pues nuestra interacción con otras personas es limitada, pero en tu actividad cotidiana, interactúas con personas, interactúas con tu familia, interactúas
compañeros de escuela, interactúas con compañeros del trabajo, interactúas con clientes, interactúas con proveedores, interactúas con tus hijos, con tu esposa, con tus padres, con tu familia, interactúas. Somos seres sociales. Por eso la coinonía es tan importante. Somos seres sociales. El Señor Dios, Padre Todopoderoso, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿De dónde te sacas que puedes ser un llanero solitario, no? No es que yo oro y leo en mi casa y así estoy bien, pastor. Pues yo no creo en eso de ir a la iglesia. Y yo soy parte de la iglesia universal y amor y paz, ¿no? Lo que vamos a ver hoy precisamente nos habla acerca de que no puedes eximirte de tener comunión, porque entonces significa que no estás en el cuerpo. Y si no estás en el cuerpo, significa que no estás haciendo la función para la cual fuiste llamada por Dios, llamado por Dios. Los unos y los otros. Bueno, hoy te voy a enseñar una nueva palabra, ¿no? En vez de que me digas brother o compadre o como tú me quieras decir, me puedes decir mi koinonos, ¿no? Sí, viene de koinonía. Entonces, si tú eres mi compañero, mi hermano, mi cuate, ¿verdad? Y más si es en la fe, me va a decir, ¿qué pasó, mi koinonos? Eso es una persona con la que tienes comunión. Comunión en la iglesia. Sí, apúntenlo. A partir de día, ¿qué pasó, mi koinonos? Exacto, eso es. Hola, koinonos. Está bien, no tenemos que estarnos peleando si le vamos a poner A, U, E, U, O, ¿no? Así, koinonos, es estándar, es neutro, ¿sí? Entonces, ese es mi compañero, ese es mi amigo, mi compadre, la persona con la que yo tengo koinonía, con la que tengo comunión. Y vivir en comunión es aplicar la regla de oro, hermanos. Bueno, ¿y cuál es la regla de oro? Busca Lucas 6:31. Lucas 6:31. Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es el tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Y de aquí es de donde viene el ser un uno o ser un otro. ¿Por qué? Porque tú siempre buscas que te sirvan, porque siempre buscas que te traten bien, siempre buscas que te pongan atención. Y hablando del espacio de la iglesia local, hermano, ¿hasta cuándo vas a ser un otro? Sí, caemos en el consumismo espiritual también. Llegamos a la iglesia, llegamos al servicio y a ver qué nos van a dar hoy. No, otra exhortación, no. Otro himno, no. Otro himno nuevo, no. ¿Cuándo vamos a poner reggaetón cristiano, hermano Hugo? Pues si la autorizan en la Santa Sion, allá, yo creo, ¿no? Entonces, venimos y decimos, oye, ¿y por qué no nos predican de, no sé, de algo bonito, de algo, del vellocino ese que se secaba y se mojaba? ¿Y por qué no nos hablan de guerras y de otras cosas? Y, bueno, obviamente se puede sugerir, ¿verdad? Pero más allá del tema de lo que predicamos es siempre la inconformidad, ¿no? De hoy las sillas estaban muy juntas, ¿no? Hoy el sonido estuvo feo. Hoy el hermano Eric no se rasuró. Hoy no sé. Entonces, nuestra actitud es de un otro. Es de un otro. La actitud de los unos, del grupo de los unos, la tribu de los unos, es los que cumplen la regla de oro. Que dicen, acá están los unos, hagan con otros lo que quieren que los otros hagan con ustedes. Entonces te conviertes en un uno. Pero si tú estás acá y dices, ¿por qué no me tienen compasión? ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué no me visitan? ¿Por qué no me hablan? Y yo te pregunto, ¿cuándo lo has hecho tú por un uno? Porque ese uno seguramente lo ha hecho por ti. Pero tú que eres un otro, y ya se convirtió en un juego de palabras, ¿verdad? Espero no confundirme, pero los unos y los otros. Hablamos acerca del propósito de la iglesia.
Hablamos acerca de lo que es la iglesia, la misión de la iglesia, todo lo que tiene que hacer la iglesia. ¿Tú crees que vamos a poder cumplirla como iglesia local si no estamos unidos? Si no hay unidad entre nosotros. ¿Cómo podrá ser mi koinonos si tú no haces nada por los unos? Si sigues siendo siempre un otro. La Biblia habla de todos estos unos a los otros, ¿sabes? Te voy a mencionar los versículos porque quiero llegar a un punto importante del mensaje el día de hoy. Pero la Biblia habla de que nos amemos los unos a los otros. Y lo dice en Juan 13, 34 y 35, el Señor Jesús, cuando les dice a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, imagínense, como el Señor Jesús los había amado, que también os améis unos a otros. Y lo más importante, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. No si traemos un cubrebocas de siervo fiel, no si traemos una Biblia bajo el brazo. Si todavía no la traes, pídenosla y nosotros te la hacemos llegar a tu domicilio sin ningún costo. Si no tienes una Biblia, nosotros te podemos hacer llegar una. Eso no te hace un discípulo de Cristo. Lo que te caracteriza como un discípulo de Cristo es lo que dice aquí, que en ese ambiente que se llama la iglesia local, tengamos amor los unos con los otros. Y eso es lo que produce la koinonía, la comunión, la contribución, el apoyo mutuo, la preocupación mutua, amándonos los unos a los otros. ¿Y cómo nos podemos amar los unos a los otros? Pues de diferentes maneras. Nos podemos demostrar el amor, para empezar, animándonos los unos a los otros. En estos días, diferentes personas tienen situaciones complicadas en sus casas, con sus familias, con sus trabajos, incluso con sus escuelas. Pero tú te concentras en decirles a todos los demás, oigan, oren por mí porque hoy amaneció gris y me siento blue, ¿no? Me siento azul. Y yo me pregunto, ¿a quién has llamado tú para decirle, oye, no te conectaste el domingo, ¿está todo bien? Oye, escuché que no tienes trabajo. ¿Hay alguna forma en la que te pueda apoyar? ¿Alguna vez lo hemos hecho? Entonces te das cuenta, ¿verdad? No eres un uno, eres un otro, porque no te has preocupado por los demás. ¿Cómo animar a los demás? Dice 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Anímense los unos a los otros. 1 Tesalonicenses 5 más adelante habla acerca del rapto y dice, ¿cómo nos vamos a animar los unos a los otros? Pues diciéndonos, el Señor está cerca, el Señor viene y va a venir por nosotros y qué padre que somos salvos y hay que ayudar a otros a que también sean salvos. Y vente, vamos a orar por mis compañeros de escuela que todos son bien borrachos y no quieren saber nada de ellos. O con mi familia que tengo años hablándoles de Cristo y no me hacen caso. Quizás a ti te escucharán, ¿no? Animándonos. ¿Estás desanimado? Tú necesitas que un uno te anime, ¿no? Pero, ¿y si tú te convirtieras en el uno de un otro? El Señor Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Te aseguro que si tú animas a otro, Dios se va a ocupar de animarte. Y después de 4 predicaciones de gozo, sería imposible que no tuvieras un elemento, un argumento para estar gozoso. Animándonos los unos a los otros. Algo muy importante, y es también una parte fundamental de lo que estamos hablando el día de hoy, sirviéndonos los unos a los otros. La comunión tiene su centro en el servicio, hermanos. Cuando hablamos de animar, cuando hablamos de amar, de soportar, de tolerar, ¿sabes? Muchas veces tiene que ver con que tú le des un servicio a alguien más. Un servicio de animarlo, un servicio
de amonestarlo, de exhortarlo, de hospedarlo. Tiene que ver con el servicio. Dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Los unos a los otros. Sírvanse por amor. Es como la ofrenda, no por necesidad ni por tristeza, sino por el gozo de ser parte del cuerpo de Cristo, sirviéndonos en amor. Todo lo que les mencioné ahorita de los unos y los otros tienen que ver con la comunión, tiene que ver con los unos y los otros. ¿Sabe? El siervo siempre se hace una pregunta. Dice, ¿qué puedo hacer por otros? Pero si tú eres un egoísta, o sea, si eres de los otros, tu pregunta es, ¿qué pueden hacer por mí? Hermanos, el amor nos motiva y nos lleva al servicio. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese Jesús, ese Hijo de Dios que vino a morir por ti y por mí en la cruz, dice en Marcos que él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Y de dónde te sacas tú que tienes que venir a la iglesia local a decir, ¿qué podrán hacer estos koinonos por mí? El amor nos debe motivar al servicio, mientras el servicio, a su vez, demuestra nuestro amor. Están totalmente ligados. También la palabra nos enseña acerca de soportarnos los unos a los otros, ¿sí? ¿Te decepciona ver que en tu hogar o en tu iglesia, en tu trabajo, hay personas con defectos de carácter, vamos a decirlo así, que te irritan? Efesios 4:2 dice, ¿sabes? Habla acerca de soportar. Bueno, te voy a leer del 1 al 6 en Efesios 4, ¿sí? Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. En amor. La Escritura dice que el amor es el vínculo perfecto. ¿Y qué es la comunión? Esa coinonía, esa unión que podemos tener en el Espíritu Santo que nos ha sido dado por Dios. Eso es lo que nos une, el amor. Y es lo que hace que nos podamos servir los unos a los otros, que nos podamos animar los unos a los otros, que nos podamos servir los unos a los otros. Pero es que usted no sabe lo que me hizo el otro día el hermano Jacinto. De verdad, no. Se pasó el hermano Jacinto. Pues también la Biblia habla de que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Pero los otros no siempre perdonan, siempre demandan perdón, pero no siempre perdonan. Y eso, ¿sabes? Tiene que ser recíproco. Porque la persona que pide perdón, ¿sí? La persona que pide perdón honestamente y bíblicamente cumple con lo que dice la Escritura. Pero si tú que recibes esa petición de perdón y dices, pues sí, te perdono, pero perdonas a medias o no perdonas sinceramente, el afectado eres tú, el afectado es el otro, porque el uno ya cumplió, pero el otro tiene que perdonar también. Tenemos que aprender a perdonar. Y a veces el orgullo nos gana, la soberbia nos gana. Y decimos, pues qué bueno que viniste a pedirme perdón, porque efectivamente había notado que la había regado, ¿no? Entonces dice Colosenses 3:12 y 13. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabe? La única ocasión que mi mamá tuvo a bien exhortarme con la Biblia, me dio un bibliazo que hasta el día de hoy lo disfruto, hermano. ¿Sí? Porque yo estaba enojado con mi hermana, porque mi hermana me afectó ahí con unos dichos que dijo. Y yo me enojé, ¿no?, con ella. Entonces no quería yo tener nada que ver con mi hermana. Así de, no, mi hermana, no quiero saber nada de ella, ¿no? Y mi mamá me recetó el final del Padre Nuestro, ¿no?
que dice que si no perdonamos nosotros a los otros sus ofensas, no nos perdonará a nosotros nuestro Padre Celestial. Y dije, amé más a mi madre ese día por la regañada que me dio, ¿verdad? Me dolió más que todos los chanclazos que me dio en 50 años, pero me hizo muy feliz que me exhortara de esa manera. Perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra el otro. No dice que vayas con la hermana con la que siempre platicas y le digas, ay, fíjate que fulanito y Jacintito y me hicieron esto y me dijeron y no me dijeron y me hicieron, no me hicieron. Sino que si tienes queja contra alguien, vayas y te arregles con esa persona. Y si no me equivoco, también lo dice en el pasaje que leyó nuestro hermano Manuel hace un rato, en Romanos 12, que en lo que nos corresponde a nosotros, guardemos la paz con todos los hombres. Los unos a los otros. Les dije que no me iba a alcanzar el tiempo. Los unos a los otros. Entonces, ¿dónde estás? ¿Del lado de los unos o del lado de los otros? ¿Dónde estás? Definitivamente tenemos que vivir en armonía, tenemos que vivir en koinonía con nuestros koinonos, en esa unidad del Espíritu Santo, los unos con los otros. Pero hermanos, otros, conviértanse en unos, porque en eso hay bendición. Dice en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Buscar el reino de Dios es que busque ser un uno, que busque ser el que da, que tú busques el reino de Dios. Y el reino de Dios dice, la regla de oro que leímos hoy, que hagas con otros lo que quieres que otros hagan contigo. Entonces, conviértete en un uno. De esa manera estás buscando el reino de Dios, estás cumpliendo tu parte de la comunión. Y entonces estarás perseverando en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. En la comunión, en la koinonía. Hay un salmo que dice así, el Salmo 133:1, dice, mirad cuán bueno, dice, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en koinonía, en comunión. Cuán bueno y cuán delicioso es. ¿No saben cómo voy a extrañar en septiembre que tengamos nuestra noche mexicana? Porque amo estar con ustedes, amo compartir con ustedes, escucharles, verles, reírme con ustedes. ¿Amas estar con el cuerpo de Cristo? Soportar, tolerar, amonestar, porque también eso tiene que ver. Tenemos que aceptarnos los unos a los otros, tenemos que recibirnos los unos a los otros, tenemos que hospedarnos los unos a los otros. Te leo lo que dice Romanos 15, del 5 al 7. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de la predicación de la serie anterior? Un mismo sentir en Cristo Jesús. Dice, para que unánimes, o sea, todos juntos, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio a los gentiles. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibirnos los unos a los otros, aceptarnos. Hoy hablábamos precisamente, analizando Juan 1:12 en la escuela dominical, ¿qué significaba recibir? Es aceptar. Estar de acuerdo con eso que estás recibiendo. Aceptar. Y sí, lo que yo estoy haciendo también le demuestra mi amor, hermano. Porque dicen, no, otra vez nos están llamando la atención. Nos están diciendo que somos de los otros, ¿no? Pero, ¿sabes? También la Biblia dice que tenemos que exhortarnos y amonestarnos los unos a los otros. Y dice en 2 Timoteo 3:16 que también para eso sirve la Escritura, para instruir, para redarguir. Y redarguir es eso, es llamar la atención, con amor, ¿verdad? Redarguir, corregir, instruir, para no errar, precisamente. Y dice en Hebreos 3, versículos 12 y 13, dice, mirad, hermanos,
que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exacto. El exhortarnos y amonestarnos los unos a los otros prevé que podamos caer en pecado. Qué hermosa enseñanza, hermanos. Qué hermosa. Primero, Dios me la da a mí, ¿verdad? Y me permite transmitírselos, y ustedes me permiten transmitírselos a ustedes. Quiero terminar con esto. El Salmo 133:1, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sin embargo, nada más como una advertencia, ¿verdad? Con esto termino. Tenemos que alejarnos también de aquellos que no tienen esta misma intención de hacer la voluntad de Dios y de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Si usted conoce a alguien que se dice creyente, pero es perezoso, es haragán, es indolente, como dice la Biblia, ¿verdad? No suple para su familia, no andes con ellos. Amonéstalos. Ellos son de los otros. Amonéstalos. Amonéstalos en amor. No te juntes con ellos, pero sí, amonéstalos, invítalos a que cambien su forma de vivir. Si quieres, revisa después 2 Tesalonicenses 3, versículos del 6 al 12. Tampoco te juntes con los pecadores. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores. Bueno, ni en silla de pecadores se ha sentado. Bueno, recuerda el Salmo 1. No te juntes con los pecadores. 2 Corintios capítulo 6, del 14 al 18. Lo lees después. Y también tenemos que apartarnos de los que generan divisiones y pleitos. Apártate de ellos. Te vas a contaminar. Tú dices, no, de veras que no, o sea, para nada. Te vas a contaminar. Yo sé lo que te digo. Lo dice la Biblia. Cuando puedas, lee 1 Timoteo 6, del 3 al 6. Entonces, para concluir, hermanos, busquen tener comunión con quienes cumplen con este perfil, con estos unos que siempre buscan a los otros, y los unos tienen que buscar que los otros se puedan convertir en unos, porque eso se trata de edificar el cuerpo de Cristo, que todos crezcamos y podamos llegar a ser siervos fieles a Dios. ¿Cómo? En servicio, en servicio. Eso es lo que nos lleva a tener una mejor comunión. Si tú buscas servir a otros, te aseguro que los unos te van a ver como su otro, y si tú siendo un uno los ves como los otros, eso va a ser un círculo hermoso que cumple con lo que dice este salmo, ¿verdad? Cuán bello, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mis amados coinonos, que Dios les bendiga. Acompáñame a orar para terminar el día de hoy. Amado Dios, cuántas gracias te damos por tu amor, Señor. Gracias porque tú nos amaste primero, porque tú derramaste amor en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Porque es el primer elemento del fruto del Espíritu Santo que tú pusiste en nuestros corazones cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Permítenos someter nuestra voluntad a ti, someternos a tu Santo Espíritu y que podamos dejar de ser los otros. Que podamos convertirnos en el corto, en el mediano plazo, en los unos. Porque sirviendo a los demás, podremos encontrar bienaventuranza, podemos encontrar gozo, podemos encontrar paz. Porque ese es el ejemplo que nos puso tu Hijo Jesús, el servir a los demás. Y hallar en eso gozo, hallar en eso paz, hallar en eso incluso consuelo para nosotros mismos. Ayúdanos a entender esta palabra, a apropiarnos de ella y que la podamos poner en práctica los unos con los otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.